Hola, estoy muy contenta de poderles traer esta masterclass que se llama La mejor versión de ti, que hemos trabajado durante mucho tiempo cargándola de un montón de información porque creemos que es de las cosas más importantes que podemos trabajar en el proceso de autodesarrollo y de transformación de nuestra vida. La mejor versión de ti no quiere decir que es la imagen que puede tener alguien afuera o que puedas por fin llenar las expectativas de tu familia, de tus padres, de lo que te trazaste cuando niño, sino es conseguir realmente cuál es la versión que tiene la capacidad de abarcar todas tus virtudes, todas tus luces, incorporar todas tus sombras y entonces generar realmente el concepto de autenticidad de quién eres y desde ahí desarrollar una vida llena de todo lo que se alinee con eso que tú viniste, el propósito de tu vida y la mayor plenitud de ser completa, de ser quien eres, ¿no? Eh, Les vengo a traer este masterclass que lo primero que voy a pedir es que busquen papel y lápiz. Saben que es de las cosas para mí más importantes porque muchas de las cosas que digo las digo de manera muy espontánea y no siempre está todo escrito, entonces hay cosas que se nos escapan y además entonces esto va a tener también un trabajo por parte de ustedes que a medida que lo vamos conversando les voy a pedir que tomen nota de esto, que esto es un ejercicio que deben hacer en el momento en el que bien se estén viendo esto y pueden darle pausa al video o lo hagan al momento de finalizar la clase para que entonces puedan trabajar muy profundamente en todos los conceptos que estamos elaborando. Voy a empezar con conversarles sobre qué significa encontrar la mejor versión de quién soy, porque normalmente tenemos un concepto un poco quizás antiguo de quién soy y quién debo ser. Estos conceptos están muy bien entrelazados con lo que nuestros padres nos dijeron que debíamos ser, con los conceptos que pueden tener a nivel bien sea religioso, social, familiar, profesional, de quién nos han dicho que debemos ser para tener éxito, para ser una persona valorada, para ser una persona admirada. Y entonces nos hemos quedado enfrascados en este concepto que no siempre está alineado con el propósito de vida y con todas estas particularidades que nos hacen quién somos como individuos, ¿no? Encontrar la mejor versión de nosotros tiene un trabajo de lleno, porque nos obliga a dar unos saltos sobre conceptos muy iniciales y abrirnos a la amplitud del concepto más grande, que es quien sea que nos ha diseñado Dios, la vida, la fuerza, la naturaleza, ese plan que tienen para nosotros. Está muy a la par de la alineación que puedes sentir entre lo que tú mereces, el valor que crees que tienes y cuánto entonces estás acercándote a darle paso a este plan mayor de vida que existe para ti. Entonces, parto de la idea de que hay varias versiones de nosotros, ¿no? Está la que yo llamo la idea de nuestra versión base, que quiere decir que es la versión más instintiva y más en el rol de sobrevivencia que hemos desarrollado. Por ejemplo, si hemos nacido en condiciones de guerra, pues todo lo que se ha desarrollado en nosotros tiene que ver con esta capacidad muy brutal de sobrevivencia. La capacidad base, la capacidad instintiva de mantenernos con vida, de conseguir refugio, de conseguir seguridad y conseguir alimento para nosotros y para los que nos rodean. Para quienes no hemos tenido que nacer, no nacimos en esa circunstancia y no tuvimos que enfrentar esas realidades, pues entonces han existido un abanico de opciones dentro de lo que es la mejor versión de nosotros y hemos ido muy posiblemente caminando todas de ellas y nos hemos quedado estancados en algunas por comodidad, por comfort zone, por compromiso, por cualquier cantidad de opciones que en este momento se han hecho para ti, la justificación de por qué estás aquí y estás aquí ahora y siempre mantenemos esta dificultad de no poder ponerle nombre a qué es lo que nos pasa, pero hay algo en nosotros que está trancado, que no se ha podido desplegar de una manera amplia y es porque hay un fragmento de nuestro ser que se mantiene todavía engavetado, ¿no? Como la segunda parte entonces de las versiones que hay, podemos llamar a esta la versión rutinaria, la versión obediente, la versión que sigue a una manada en función de cumplir un rol social, un rol familiar, un rol de herencia. Y entonces en esta versión podemos vivir como un poco adormilados y simplemente tener motivaciones externas que nos hagan sentir completos por momentos o felicidades muy pausadas o muy puntuales y entonces sentimos un gran joy, un gran
momento de y de repente entonces volvemos a la rutina y se nos olvida cómo era eso que tanto buscamos y volvemos a la rutina en la que volvemos a seguir a la manada y seguimos poniendo en silencio todo lo que forma parte de la amplitud de nuestro ser. La siguiente versión, que no es ninguna de las dos anteriores, es aquella que se queda en un limbo, en la que sabe que no quiere seguir la rutina, no funciona desde el lugar de sobrevivencia, pero entonces le da mucho miedo pensar en los saltos que vienen y son necesarios para la transformación de este lugar dorado en el que todo lo que tenemos como para dar y para servir y para desarrollar en nosotros se tiene que dar. Pues para llegar a esa versión necesitamos compromiso, necesitamos algún tipo de sacrificio, de estar dispuestos a dar el salto, a dejar atrás cosas que ya no funcionan, creencias que ya no nos sirven, roles sociales que hemos adquirido y entonces caminar el puente difícil de soltar aquello que ya nos pesa mucho y que ya no está formando parte de lo que queremos ser, para entonces del otro lado conseguirnos con la capacidad de desarrollar lo mejor que hay de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, estas son lo que yo considero las 4 mejores secciones de cuál es el plan de vida que hay para cada uno de nosotros. Y es importante que en este momento, si puedes pausar el video o anotarlo y dejarlo para después, escribas cuáles crees tú que han sido tus roles dentro del macro plan de las versiones de ti. Cuánto tiempo de tu vida has vivido en la sobrevivencia, cuánto tiempo de tu vida has vivido en un desarrollo base o en esto de seguir la manada y cumplir con mandatos sociales, o si estás en el limbo y cuál te imaginas que sería esta versión óptima, el VIP de todos los procesos que puedes llevar hasta alcanzar esa mejor versión de ti. Entonces, haz la pausa ahora o anótalo para que lo puedas hacer un poco más adelante. Identifica quizás por edad, por momentos de tu vida, cuáles han sido estas etapas y por dónde has pasado. Ahora entonces viene la pregunta, ¿qué hace falta para poder canalizar la mejor versión de mí? Y yo lo he dividido en secciones que quizás suenan un poco objetivas y no tienen como la capacidad de abrazar esta sedosidad de lo que significa para nosotros lo subjetivo, las emociones y todo lo que nos lleva a vivir lo que somos como personas, pero lo llevo objetivamente para que lo puedas anotar también y entonces te puedas ubicar en qué paso te encuentras en este momento, ¿no? La primera, para mí, de descubrir cuál es la mejor versión de cada uno de nosotros es entender que tenemos una necesidad de llamar, como individuos, de llamarnos a la búsqueda de la perfección. Y la perfección tiene mucho que ver con esta necesidad infantil que desarrollamos desde muy bebés o muy pequeñitos, de cuando empezamos a hacer nosotros a tirar estas pruebas de grito o hago reír a la gente o soy muy llorón o soy muy sensible o empezamos a mostrar estos fragmentos de quiénes somos. Hubo rechazo o aceptación de nuestros padres, de la sociedad en la que vivíamos y entonces aquello que no fue bien recibido se tiró en un saco y como dice un escritor que aprecio mucho su visión sobre esto y creo que se los he nombrado antes, como niños entonces creamos un saco muy grande donde vamos poniendo todo lo que fue rechazado y lo arrastramos durante la vida como cargándolo al hombro. Simplemente no queremos ver, pero gran parte de nosotros se ha quedado allí y dentro de esos rechazos están fragmentos de ti que te hacen único, que hablan mucho de tu autenticidad, bien sea tu creatividad, tu espontaneidad, tu capacidad de tomar riesgos y si te cansaste o si te caíste y tu madre tuvo miedo, entonces tú dejaste eso a un lado y ahora vives con miedo tú en la vida, en fin, tantas cosas que nuestras experiencias de los 0 a los 14 años fueron moldeando la manera en la que nosotros tenemos comportamientos día a día y esas son entonces fórmulas que se transformaron en creencias y entonces estas creencias son nuestros pensamientos y estos pensamientos son los que crean nuestras realidades. Entonces, bueno, el primer paso es eh, céntrate en ti y sé muy sincera al descubrir y al analizar qué tan fuerte es tu búsqueda de ser perfecta. Y cuando digo perfecta es de dejar a un lado aquellas cosas que no fueron aceptadas en tu infancia de ti como persona. El segundo step es qué factores te hacen diferente y qué tan difícil es para ti incorporarlos en tu día a día.
Vamos a pensar que tú vienes de una familia de abogados o de contadores, de personas que tienen un pensamiento muy analítico y tú te consideras una persona muy creativa, con esta necesidad de inspiración, de abrazar la intuición, de tener aventura, de abrirte los planes de la vida, de vivir en un flow, y la estructura social en la que vives no te deja incorporar esto. Entonces, esto te lo digo solamente como ejemplo, analiza qué partes de ti han sido rechazadas por la necesidad de entrar en un encuadre social y familiar, religioso, en fin, que no te dejan eh, decir yo soy así y esta es mi esencia tan única, y por aquí viene la alineación con la mejor versión de quién soy. Como tercer elemento, descubrir las partes de mí que todavía requieren aprobación. Estas son las partes que principalmente nos negamos a nosotros, que tienen que ver con nuestras emociones, con los sueños que no nos hemos permitido vivir, con los fracasos, con las conversaciones que nunca hemos podido, por la incomodidad, no hemos podido llevar al frente, y simplemente usarlas para diferenciarnos con las personas y mantener este estado de individualidad. Descubrir cuáles son esas partes de ti que esperan una aceptación, aquellas que dejaste cuando niña, tu amor por las artes, tu amor por los deportes, tu amor por la política, tu amor por defenderte, por defender los derechos humanos, en fin, cualquier cosa que de alguna forma se ha mantenido parcialmente afuera del paréntesis de tus conversaciones. Son partes de ti que, como no puedes mostrarlas afuera, viven en este, en inglés se llama yearning, y es una palabra que tiene como mucho significado porque es como un llamado interno que dice escúchame. Y para esto les voy a mostrar en el método que le estamos trayendo con esta masterclass, hay un recorrido sobre cómo incorporar y escuchar esas partes de ti que se han quedado varadas en la historia de quién eres, en las experiencias que has tenido, cómo eso se ha quedado truncado en algún momento en tu vida y no ha podido seguir caminando contigo. Entonces, uno de los ejercicios del método de la mejor versión de mí va a ayudarte a recorrer estas partes de tu vida en la que todos esos fragmentos se quedaron estacionados, esperando entonces a venir a la luz. Eh, esta cuarta parte, que creo que es de las que más conversamos a diario y es quizás la más difícil porque estamos muy acostumbrados a nuestro diálogo interno, estamos acostumbrados a la rutina de pensar que nuestros pensamientos son quienes somos, a esta voz que nos critica, que nos juzga, que nos dice, uy, no, allí da miedo, no intentes eso, el comfort zone es el lugar donde debes estar, en fin, en ese comfort zone es como si tú estuvieses sentado siempre en una biblioteca que siempre tiene solo 2 libros disponibles. Entonces tu capacidad de ampliarte a un mundo de conocimientos, de ideas, de imágenes, está tan limitado porque todo el tiempo lees las mismas palabras, con las mismas carátulas, con las mismas historias. Esas son nuestras creencias, son los libros que se han almacenado en nosotros, que tienen que ver con los conceptos de familia, de merecimiento, de tu valor, de qué es el éxito, de cómo se recibe el amor, en fin, las creencias de cómo es el mundo, de qué es el trabajo, qué son las aspiraciones, qué es el instinto, qué es la intuición, qué es la inspiración. Tenemos una biblioteca muy predefinida, casi que en orden alfabético, y todo el contenido de estos libros está demarcado por las experiencias que viviste y las herencias de lo que es el mundo que recibiste de tu familia y de tu colegio, de lo que es más cercano a ti en el proceso de crecimiento. Entonces, lo más importante es que tengas la capacidad de evaluar cuál es la biblioteca con la que te mueves, cuáles son las carátulas de tus libros, qué contenido tienen, y decir, uy, esta página ya no me sirve. Dejarla fuera, tener una página en blanco y entonces, por ejemplo, reeditar las creencias que tienen que ver con, vamos a pensar, el merecimiento. Merezco abundancia cuando, merezco amor cuando, merezco éxito cuando, hacer el ejercicio de evaluar cuáles son tus creencias. Esto es otra de las actividades que necesito que hagas, que pauses el video o que lo hagas después, lo tengas a un lado
y evalúes las creencias, por ejemplo, de aquello que sientas que está más bloqueado en tu vida. Vamos a pensar que es el dinero o que son las oportunidades de trabajo, el crecimiento profesional, el conseguir tu propósito de vida. Siéntate con esta hoja en blanco y di, voy a evaluar las creencias que tengo sobre mi desarrollo profesional. Y entonces creo que merezco tal, creo en las oportunidades cuando, creo mi valor y mi aporte cuando. En fin, siéntate con todo esto. Voy a dejarles una guía que también van a recibir aquí en el email de cómo hacer el proceso de las creencias. Es muy sencillo, es una hoja con líneas, pero es importante que te hagas preguntas que te vayan llevando desde cuál es la creencia, qué parte de tu historia la demarcó y la imprimió en ti y cuáles fueron los refuerzos entonces que en tu vida hicieron valiosa esa creencia. Por ejemplo, si yo salgo a caminar, mi madre tendría miedo de que yo caminara cerca de mi casa. Y entonces un día, cuando yo tenía 5 años, dije, ¿sabes qué? Yo voy a salir sola. Y me atreví a caminar solamente un pedazo de la acera de frente de mi casa. Y cuando lo hice, pues me caí, me tropecé y me hice un daño. Y bueno, estuve con muletas, estuve con un yeso y tuve que pasar un tiempo inmóvil. Esa creencia de cuando tú estás sola te pasa algo, no puedes jugar en el frente de tu casa porque hay peligro, fue reforzado solamente por ese pequeño evento. Entonces, cuando te quiero decir que no solamente tengas las creencias, sino que además identifiques qué parte de tu historia la trajo a ti, es importante que también busques cuáles fueron los eventos que las reforzaron, que te hicieron decir, uy, esto que recibí de mi madre o esto que me dijeron en la escuela se reforzó en estos y estos y estos eventos, y entonces te tengas la capacidad ahorita de mirarlos y decir, mira, capaz no era realmente un refuerzo de esa creencia, pero lo tomé así para validar y sentirme segura de lo que me estaban diciendo, cómo era el mundo. Entonces ahora como adulto tenemos la capacidad de decir, bueno, esa creencia me limitó a estas actividades en mi vida y entonces ahora estoy dispuesta a cambiarla para que nuevas interpretaciones del mundo se abran ante mí. Encontrar dentro de mí es el quinto elemento dentro de nuestro análisis de cómo conseguir cuál es la versión que optimiza lo que soy. Es encontrar dentro de mí el concepto de máximo potencial. ¿Cómo es? ¿Qué significa? ¿Qué partes de mi autenticidad estarían en juego? Cuando hablo de encontrar dentro de ti cuál es el concepto de la mejor versión, esto quiere decir que, bueno, hay personas que, por ejemplo, la mejor versión de ti significa tener la capacidad de desarrollar una familia, de ser una madre de un hogar numeroso, de traer hijos con grandes valores. Para otras personas, la mejor versión de ti tiene que ver con entregarte a una organización sin fines de lucro y servir en el mundo en los médicos sin barreras, por ejemplo. ¿Qué capacidades, eh, qué fortalezas, qué luces, qué sombras dentro de ti están listas para meterse todas dentro de una cajita y entonces mágicamente empezar a ligarse una con otras y entonces generar una cadena de fuerza, de alineación en la que todo lo que tú eres forma parte entonces de un programa que está desarrollándose para que la mejor versión de ti pase a ser de servicio no solo para ti, sino para el mundo y la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces, también dentro del trabajo que te pido que hagas por tu cuenta, siéntate a decir con mucha firmeza, creyendo en ti y en todas tus capacidades, cuál de tus habilidades, de tus luces, de tus sombras están listas para crear un nuevo concepto de ti y cómo luciría esto, cuál es la imagen. Descríbela a detalle o dibújala si tienes la capacidad de dibujar. Imagínatelo si tienes la capacidad visual interna de cómo sería el entorno, cuántas personas estarías sirviendo, cómo te sentirías, cuáles serían las emociones que saldrían de ti. Ten la amplitud de no tener miedo y hablar desde todas las emociones que estarías recogiendo si estás viviendo entonces esta versión más amplia de ti. ¿Cómo se siente eso en tu autenticidad? ¿Cómo se siente sentir posible, valga la redundancia, que todo lo que sueñas está allí dentro de ti esperando a que quitemos todos los bloqueos que no lo dejan fluir?
Luego entonces viene el proceso más delicado y creo que es el más lindo porque nos lleva a, a trabajar en nosotros como co-creadores de la vida, que esta es una palabra que a mí me encanta porque no estamos solamente entregados a el tiempo de Dios es perfecto, entregados al milagro, a las afirmaciones, estamos entregados cuando hablamos de la integración y la programación, estamos integrando nuestra capacidad de trabajar de la mano con la vida, con la fuerza que te ha traído aquí, que te mantiene con un corazón latiendo, que te mantiene respirando. Y esto quiere decir que estás tomando responsabilidad sobre los cambios que estás buscando en la vida. No solamente estás sentado esperando a que digan, ¿sabes qué, Catalina? Yo creo que lo mejor que puedes hacer es entonces dedicarte a que las personas se alineen con su máximo potencial y que eso me llegue por correo. Yo diga, wow, sí, eso es lo que vine a hacer. Eso no funciona lamentablemente así. Estamos obligados a escuchar ese llamado, a seguir la intuición, a darnos la mano dentro de un proceso de tener fe en quien somos, de un gran aceptación de nuestro merecimiento. Y entonces integrar todo esto, que es lo que yo llamo a cruzar el puente, y entonces integrar todos estos factores de poner el trabajo, de sanar, y hacer una limpieza, un detox dentro de las creencias que ya no nos sirven. Hacer un detox de las emociones que tenemos guardadas, de las frustraciones y entonces incorporar todo esto y hacer el proceso de la reprogramación, que es la tercera práctica que van a conseguir en el método de cómo encontrar la mejor versión de ti, que tiene que ver con un trabajo diario de incorporar esta imagen en la que todo lo que somos está metido dentro del mismo saquito haciendo magia. Entonces, esto se convierte en una imagen que vamos a imprimir en tu mente, de la misma manera que las creencias que estás listas para soltar fueron impresas, pues vamos a reforzar a diario todo el proceso de sanar y interpretar cómo va a ser entonces esta mejor versión de ti. Al igual que como te decía, que fue reforzado en ti, por ejemplo, que un niño salga al frente de la calle es un peligro, pues entonces ahora vamos a usar la misma estrategia, pero para que sirva a la mejor versión de ti. Lo vamos a hacer entonces imprimiendo con imágenes, con emociones, con sensaciones, todos los días en tu mente cuál es el refuerzo que vamos ahora a seguir para que esa creencia se convierta entonces en pensamientos y estos pensamientos se conviertan en una realidad. Por último entonces viene el tema que más me encanta a mí, que una vez que hacemos este proceso, aquí sí aplica la magia, se abre la puerta de la alineación. ¿Qué significa la alineación? Bueno, la alineación es un verbo que está muy enlazado con esto que hemos hablado muchas veces de la manifestación. Pero la alineación tiene que ver con la parte que corresponde a ti. ¿Qué quiere decir esto? Es alinearte, creer que has descubierto realmente en ti el valor, eh, el concepto de lo que mereces y entonces junto con esto estamos mágicamente eliminando las creencias que antes estaban bloqueando la mejor versión de quien viniste a ser. ¿Qué quiere decir esto? Que la manifestación quiere decir para mí que es entonces la luz verde, el botón que el universo, la vida, la fuerza de la naturaleza dice go, entonces lo ves afuera. Es el resultado que estaba esperando esta gran máquina de realidad en la que vivimos, estaba esperando por ti. ¿Qué quiere decir? Que ellos están esperando, esta fuerza está esperando de que tú te alinees con lo que mereces, lo que vales, que le des permiso a tus sueños de ser y que integres dentro de ti las luces y las sombras que te hacen único. Cuando todo esto está muy bien encarrilado, quiere decir que estás muy despierto, consciente de que todo esto que tú tienes vino aquí a surgir una realidad en la que cuando tú te integras con ellos se manifiesta afuera y esa es la mejor versión de ti, ahí es cuando se da el go y entonces vuelves a vivir esto que hemos considerado milagros, pero realmente es la manifestación de la alineación del concepto de quién eres con la realidad de lo que la vida ha esperado, este momento mágico ha esperado en el que tú te sientas merecedora de lo que viniste a hacer. La alineación es uno de los temas
más poderosos porque al final de cuentas no tiene un tiempo mágico, no tiene el tiempo de Dios es perfecto. La alineación está todo el tiempo allí esperando por ti. Es como un latido esperando a que tú entonces tengas la capacidad, como en un carril de un tren, de decir, bueno, aquí está todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, y está la locomotora ahí esperando. En el momento en que tú eres capaz de traer todas estas cargas de quien tú eres, todo lo que te hace tú, entonces se alinean, se enganchan y por el carril que lleva a la mejor versión de ti se empieza a mover y ahí entonces vives la manifestación. Ahora, ¿cómo hacer e integrar todo este trabajo que te he traído? Bueno, lo primero es el trabajo que te he puesto en lo que llamo papel terapia, que te sientes y escribas un montón de lo que has traído, de lo que has recogido, de lo que te traje, qué has sentido, qué emociones. Esto es un trabajo que no va a ser inmediato, que requiere de que te sientes y revises todos los conceptos que te he entregado y entonces tengas la capacidad de hacer introspección y ser muy sincera contigo, como Elizabeth Gilbert siempre dice, que te canses de tu own bullshit, que te canses de los cuentos y las historias que te has echado y digas, oh, ya no me voy a echar estos cuentos más de víctima, de miseria, de bloqueo, de por qué no puedo. Te canses tú de contarte estas historias que te minimizan y te sientes entonces a ver dónde tú mismo has estado bloqueando esta manifestación en tu vida. Esa es la primera parte. En el trabajo entonces, ¿qué vas a conseguir en este paquete de trío que está ya disponible en nuestra página web? Vas a descubrir que hay una parte en la que vas a trabajar las sombras. Esto quiere decir que vas a trabajar muy de lleno con lo que has estado negando y guardando de ti y que estamos necesitando para que se incorpore con mucha fuerza dentro de este riel del carril del tren. Entonces, esas sombras que has negado, necesitamos que hagas las paces con ellas, que las reconozcas y que tengas la capacidad de decir, esto también es parte de quien soy, que es lo que me hace completa y eso lo necesito y va a ser parte de mi fortaleza, que cuando lo tenemos afuera se convierte en un espacio en el que, como la kriptonita, que cualquier cosa que toca entonces te debilita, porque como lo has tenido guardado, estás haciendo un gran esfuerzo porque no salga. Y hay a nivel psicológico hay un ejemplo muy lindo que dice que estas sombras que guardamos es como tener una naranja, un pomelo, una toronja, como sea que lo llames en tu país, en una mano y estás conversando afuera, pero tú no quieres que nadie lo vea. Entonces lo mantienes siempre detrás de ti, haciendo esfuerzos para que las personas que están hablando contigo, que te conocen, nunca vean qué es esto que estás ocultando. Entonces toda tu vida y toda tu energía se va en ocultar esa toronja, esa naranja y no realmente en ver qué está sucediendo frente a ti y mostrarte plenamente como eres. Entonces, el primer ejercicio que vas a conseguir en este trío de prácticas de silencio es descubrir cuál es tu toronja, cuál es la naranja que ha estado drenando tu energía y cómo incorporarla a tu gran cesta de frutas, ¿no? La segunda práctica que vas a conseguir allí es rescatar la autenticidad, descubrir las luces de quién eres, todas estas virtudes que quizás no has puesto en juego, no has puesto en práctica, no has puesto en uso, porque bueno, te da miedo, porque sale del encuadre, porque sale de lo que espera la sociedad de ti. Y poder incorporar entonces las luces y las sombras nos lleva a la práctica más linda del trío, que es la integración, que es donde vamos a tener el ejercicio de reprogramar tu vida desde la imagen completa de las luces, las sombras y la autenticidad de quién eres. Y desde allí entonces empieza el trabajo diario de durante 21 días reforzarle a tu mente este nuevo programa que tenemos para ella, en el que estamos diciéndole, mira, aquí estamos, esta es la locomotora que somos, esta es nuestra carga y este es el destino al que vamos. El destino, esta imagen de la mejor versión de ti, la vas a desarrollar en la tercera práctica que te dejamos en el trío, en el que vas a poder poner todos estos sueños, las virtudes, tus fortalezas y mezclarlas como en acuarela y ver cómo es esta imagen de ti. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué te hace única? Y cuando sientas ese clic interno es algo que no puedes volver a dejar de ver porque eso va a ser como un proceso de revelación en el que dices, esto es lo que me ha estado llamando, esto es lo que he venido a hacer. Y entonces con esta imagen, esto va a ser lo que va de alguna manera a ser como la caña de pescar y el anzuelo. Es lo que te va a llamar y te va a recoger todo el tiempo. Cada vez que estés a la deriva, vas a regresar de nuevo al ejercicio de impresión, de llevarle a tu mente
reforzarle cuál es la visión que tienes de ti, y poco a poco este alineamiento va a llevarte entonces a vivir, a manifestar afuera, porque ya vas a estar listo para poner a andar la locomotora que está solamente esperando por ti. Esta imagen que vas a desarrollar en la mejor versión de ti, en el tercer ejercicio, viene del lugar más sagrado, de tu alma, de tu esencia. No siempre viene del ego, que a pesar de que, como hemos hablado antes, el ego es necesario porque es lo que nos muestra afuera. Vamos a tener entonces aquí el trabajo de dejar a un lado el ego y conectarte muy profundamente contigo en el momento que las luces y las sombras estén en la misma alineación. Vas a poder escuchar la voz de tu intuición, la voz de tu sabiduría, porque nada va a estar escondido, y entonces allí se devela ante ti tu esencia y a qué has venido, ¿no? A quién has venido ser, pero ser con S mayúscula. Todo lo que te he dicho aquí es teoría. Las prácticas que vas a conseguir en nuestra página web, que tienen el nombre de esto de la mejor versión de ti, es un trío, y estas prácticas son de tu más absoluta responsabilidad. Es un método que lo consigues porque hemos desarrollado todo lo que yo trabajo en las sesiones privadas de la terapia del silencio. Esta es la primera parte, es como el primer eslabón de la manifestación, es que tengas la capacidad de sentarte contigo y reconocer en ti las luces, las sombras y la autenticidad de tu ser. Y lo hemos traído para ustedes con la finalidad de entregarles una herramienta de gran trabajo y de gran poder, porque al final no es todo lo que yo te diga, no es todo lo que un gurú tenga para ti, es cuán dispuesto estás a encontrarte y reconocerte en la individualidad de quien tú eres, ¿no? Y esto es un trabajo que una vez que uno lo hace, no hay forma de engañarse, no hay una curva, no hay una capacidad de esconderte de nuevo, porque ya cuando está en ti no hay engaños, no hay ilusiones. Cuando lo sientes muy profundamente, no hay manera entonces de mirar a un lado. Les pido que repasen todo lo que hemos visto en esta masterclass, repasen los ejercicios que te voy a dejar attached en el email, para que entonces hagas una guía escrita, y de allí pasen entonces al método que consiguen en la página web, el trío de las 3 prácticas de silencio que te llevan a despertar al proceso de la alineación. Para cerrar, les digo que no estás viviendo un castigo, no hay un mandato que diga que esta es la vida en la que estás viviendo, no hay un mandato que diga esa es la que cayó para ti y estás destinado a un sufrimiento, a condenado a vivir en un trabajo que no te gusta, o una familia que no te hace feliz, o una religión que no te llena, o un amor que no te es pleno. No hay mandatos, no hay un tiempo perfecto, no hay una espera. Nada de esto está prefijado. Lo único que está delimitando que la mejor versión de ti se manifieste, pues que esto se despliegue ante ti, eres tú mismo. Somos nosotros los que hemos impedido que la manifestación de la abundancia que está con nombre y apellido esperando por ti se dé. Y cuando te digo que somos nosotros la que hemos bloqueado, es porque hemos permitido que las creencias que venimos arrastrando sean los límites que no nos dejen ver esta gran amplitud, por miedo a salir de los esquemas, de la zona de confort, de romper con expectativas. Y somos nosotros los que hemos estado bloqueando esta gran abundancia que siempre ha estado allí, sin tiempo, sin mandato y sin ningún predeterminado un camino de sufrimiento, de sacrificio. Eso está allí, y las condiciones con las que vives las has delimitado tú, junto con tus creencias y con la manera en la que te has determinado que debes vivir la vida y el mundo. Entonces, te invito a que revises muy profundamente cuáles son las creencias con las que te has mantenido, con las que te has contado el cuento de que así debe ser tu vida, y te imagines la capacidad de vivir la mejor versión de ti desde un océano de abundancia, y desde allí te des cuenta si es que eres tú la que has creado unas bahías y no te permites salir de ahí a través de unas protecciones de piedra que generamos por miedo a la vastedad de nuestra potencialidad. Entonces es en la alineación de nuestras luces y nuestras sombras en la que damos la bienvenida a la manifestación.
les dejo ya entonces el método más profundo con el que yo he trabajado durante tanto tiempo con mis clientes uno a uno, y espero que sea de gran compromiso para ti mismo, para tu desarrollo y para que vengas a ser con S mayúscula quien viniste a ser en esta vida. Los leo, les pido por favor que nos envíen por email las preguntas, que todas estas las voy a responder en nuestros stories en Instagram, nos dejen el feedback y bueno, estamos juntos en este proceso de transformación, de alineación y de manifestación. Les mando un abrazo y espero que esto haya sido de gran despertar para todos ustedes. Los quiero mucho, los sigo leyendo y gracias por estar conmigo en mi misión de vida y en mi propósito de servir a todos los que puedo llegar. Un abrazo. Bye.